Sanidad divina. Dios les bendiga, gracias por ver este nuevo video de Sanidad Divina. Tenemos un Dios que hace milagros, que sana. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pero a veces Dios sana como otras veces no sana, pero no por eso deja de ser Dios. Él a veces sana inmediatamente y a veces nos deja pasar por un proceso. Y para este segmento de Sanidad Divina, el día de hoy me acompaña la hermana Luz. Hermana Luz, Dios la bendiga. Amén, hermana Nora, Dios la bendiga. Y para todos los que están viendo este testimonio, que ya daremos inicio pues a contar de las maravillas del Señor. Hermana Luz, cuéntenos para las personas que no la conocen, ¿quién es la hermana Luz? Bueno, hermana Nora, la hermana Luz es una mujer que hace 24 años, por la gracia de Dios, conocí el Evangelio y llevaba 5 años en el Evangelio cuando conocí un hombre que estaba en un proceso de restauración, estaba en una fundación y a ellos los llevaban al culto a la iglesia donde yo me congregaba, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y bueno, empezaron a llegar muchachos, hombres que se estaban restaurando en esta fundación. Yo era una mujer apasionada por el evangelismo y yo no sé, como que Dios ya en sus planes había puesto en mi corazón ese sentir de ir a buscar hombres y mujeres a las calles, evangelizarlos, hablarles de Dios, hablarles de que había un lugar donde se predicaba el evangelio y que ellos podían ser libertados a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando llega esta fundación a la iglesia donde yo me congregaba, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, donde quedan los termales más hermosos de Colombia, en esa ciudad turística, allí yo llevaba 5 años de haberme bautizado, y bueno, llega esta fundación, entonces, claro, a mí me da una alegría de saber que ya el loquito, que lo llamamos así con cariño, ya yo los podía llevar a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino que había un lugar donde yo podía llevarlo a él también para que se cambiara, se bañara, y empezaran pues ese proceso de ellos de restauración. Y entre tanto llevar al uno y al otro, bueno, ahí fue donde conocí al hermano Edward, que me quedaría aquí toda la tarde contando cómo conocí, porque es muy gracioso y parece como que Dios tiene todo bajo control. Y la primera vez que lo llevaron a él al culto, yo lo que escuché fue una voz de alguien de la calle. Bueno, yo no sabía que era de la calle ni nada, pero yo escuchaba a alguien que oraba muy diferente a como oramos nosotros en la iglesia, con su jerga callejera, un hombre que estaba arrodillado llorando y diciéndole cosas a Dios, pero en su jerga, en su forma de hablar callejera, un hombre que llevaba desde niño en las calles, entonces ya tenía pues mucha esa forma de hablar de ellos allá. Y bueno, a mí me pareció muy, yo dije, Señor, yo no sé si usted, no sé cómo será, pero en mi mente finita yo lo veo, yo veo a Dios levantándose de su trono y extendiendo su mano sobre ese muchacho, sobre ese hombre, porque yo no le vi el rostro al hombre que estaba orando. Yo decía, yo creo que el Señor se levantó de su trono para extender su mano sobre ese hombre que le clamaba, aún con su forma de hablar tan irrespetuosa ante un Dios tan grande, pero yo creo que el Señor se levantó y escuchó a este hombre. Y a los 8 días de yo haber escuchado la voz, a los 8 días en la dominical, el culto del domingo, entonces el pastor dice, bueno, hermanos, los que quieran acompañarnos acá, vamos a orar por un hombre de la fundación, un joven de la fundación que está cumpliendo años.
pues vamos a orar por él para que el Señor siga guardándolo y eso. Y cuando ya el muchacho se paró, el hombre se paró de allá que estaba arrodillado, se vino por el pasillo del salón y yo lo esperé. Y yo dije, hermano, Dios lo bendiga, bienvenido, feliz cumpleaños, ¿usted cómo se llama? Entonces dijo, yo me llamo Edward Osorio. Y después nos pusimos a hablar, bueno, le llevamos una torta entre varios hermanos de la iglesia y nos pusimos a hablar y él decía que él quisiera aprender a orar. Y yo le decía, mire, orar es hablar con Dios. Hace 8 días yo escuché un hombre hablando así y así con Dios, ahí arrodillado, tirado, llorando, pero con su forma de hablar, él no se puso a buscar palabras elocuentes para hablarle a Dios. Eso es orar, hablar con el Señor. Y me dijo, ese hombre era yo. Entonces, lo primero que hice fue conocer la voz de Edward y luego lo conocí a él y bueno, y ahora por la gracia del Señor, pues soy la esposa del hermano Edward Osorio, que también es un testimonio muy grande lo que Dios hizo en él. Amén. Nosotros, bueno, empezamos esa amistad, luego ya un noviazgo, luego por la desobediencia, pues nos apartamos y terminé yo en la indigencia detrás de él, sin ser yo drogadicta, terminé en la indigencia, tratando de ayudarlo a él, apartada de Dios y como dice la palabra del Señor, apartado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y es verdad, eso se cumplió en nosotros apartados de Dios. No pudimos hacer nada, ni él por mí, ni yo por él. Entonces terminamos en las calles de Bogotá, yo luchando con él, yo iba y lo buscaba a los sitios esos de consumo, que aquí popularmente se llaman las ollas. Yo me metía a todos esos rincones a buscarlo, a rogarle que nos fuéramos para la casa, una piecita que habíamos conseguido por ahí en Bogotá, y yo le rogaba que nos fuéramos y si alcanzaba a llegar ya por la noche volvía y se iba. Y así pasaron casi 6 años apartados nosotros y yo pues en esa lucha. Una cosa es contar, hermana Nora, lo que es, por eso yo siempre, la gente mirará el drogadicto y hay campañas y hay fundaciones para el drogadicto, pero yo siempre pienso es en las familias. Siempre se me viene a la mente que detrás de un drogadicto hay una mujer, hay unos hijos, hay una mamá, hay unos hermanos, hay gente que está sufriendo detrás de la vida de un drogadicto. Y bueno, yo ahí, entre tanto intentar que Edward saliera de la droga, a los 6 meses yo volví a buscar de Dios en una de las iglesias de Bogotá, me reconcilié con el Señor y empecé a orar, a pedirle al Señor que aunque yo no volviera a ver a este hombre, pero que Dios tuviera misericordia y lo sanara. Era mi petición. Yo decía, Señor, conmigo, él no salió de la droga, yo no podía hacer nada porque antes yo también me estaba hundiendo en el pecado. Pero usted, Señor, usted es el que tiene el control de todas las cosas. Yo estaba embarazadita, ya yo tenía 4 niñas de otra relación, luego con Edward tuve otra niña, o sea, 5 niñas tenía y embarazadita con la esperanza que fuera el niño. Y en medio de tanto dolor, tanta angustia, pero conservando pues la esperanza que el Señor me regalara el niño, Edward ya tirado en las calles, yo ya hacía como unos 4 meses no sabía de él, luego ya me enteré que estaba en una fundación, que había buscado ayuda, muriéndose por allá en una carretera tirado, muriéndose de una infección intestinal. Lo recogieron unos jóvenes de otra fundación, de otra, bueno, una fundación, no de la misma donde yo lo conocí, sino otra fundación, lo recogieron y allí le brindaron la ayuda y luego ya me enteré que él estaba allá y fui a visitarlo. Y bueno, ahí en esa fundación el Señor Jesucristo le hizo el llamado a mi esposo para trabajar con los hombres de las calles. Le hizo el llamado y me dijo, amor, usted está dispuesta a casarse conmigo. Y yo decía, tiene que ser el Señor el que me convenza que yo vuelva y me meta en esta locura de volverle a creer.
porque fueron años, fueron casi 6 años que yo pensaba que esa recaída iba a ser la última. Y yo decía, no, Dios mío, y en tan poquito tiempo que lleva, y volver a creerle, yo oraba, y yo le decía, Señor, sea usted convenciéndome que usted ya hizo la obra. Y hermana Nora, como el evangelio es por fe, esto es por fe, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, convénzame usted de que Edward nunca más va a volver a caer. Y yo sentí como que el Señor hubiera puesto en mi corazón, yo no voy a decir que yo escuché una voz audible, no, pero yo como que el Señor abrió mi corazón y me decía, miren los cielos y la tierra, mire, todo lo que yo he hecho es perfecto y la obra que hice en Edward es perfecta. Y yo, hermana, yo me sumergí como en el Espíritu Santo de Dios. Y yo le decía, gracias, Señor, gracias. Y Dios me convenció. Me salí a trabajar, estaba trabajando en una casa interna en Bogotá. Y Dios me convenció y me salí de trabajar. Bueno, fue muy duro conseguir para casarnos, nos casamos, él se salió de la fundación, nos casamos. Eh, y ahí al año, porque mi esposo empezó a trabajar apenas a aprender a trabajar construcción, porque él nunca había trabajado, desde niño fue ladrón. Y él llegaba todo untado de cemento, la cabeza, la ropa, y él era feliz porque estaba aprendiendo a trabajar, porque iba a la tienda a comprar un aceite, una libra de arroz, pero con plata que se la ganó sudando, sin robarle a nadie, sin darle nada a nadie, sino que con su propio esfuerzo. Y él era feliz, él llegaba al recibo de 20,000 pesos y él era feliz yendo a pagar ese recibo. Y así pasó un año en unas condiciones nosotros, hermana Nora, mire, nosotros, yo no sé cuánto tiempo tenga para contar, pero yo contaría hasta el más mínimo detalle, pero por causa del tiempo, pues tienen que saltarse un poquito. Pero nosotros vivíamos en una habitación, yo recuperé mis hijas, también me entregaron la pequeñita que la tenía mi mamá, que es la única pues hija de Edward, y nació el niño, Juan David, y ahí vivíamos en unos colchones prestados, vivíamos mis 4 hijas, mis 2 hijas menores de las 4 que yo tenía, Melissa, mi cuñada que estaba sumida en el pegante, metiendo, bueno, no sé cómo se dirá, pero acá lo llamamos el pegante o sacol. Y ella, mi cuñada, drogadicta también, entonces también la sacaron de Pereira y nos la llevaron a nosotros a esa pieza donde habían 3 colchones tirados y ahí era donde dormíamos con mi niño recién nacido, mis hijitas y mi cuñada. Y el pastor nos visitaba y decía, ustedes siguen en la locura de colocar una fundación y miren en las condiciones que ustedes viven. Y nosotros decíamos, nosotros queremos servirle al Señor, así nosotros no tengamos nada, pero nosotros queremos ir a decirle a los drogadictos que sí hay un Dios que lo puede restaurar, a decirle a las familias que sí hay esperanza para su familiar. Y bueno, el Señor nos ayudó al cabo después de un año de casados, nos ayudó, abrimos la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, una casita muy pequeña donde nadie creía que eso fuera una fundación. Teníamos los primeros 4 muchachos. Cuando nos preguntan, ¿y esto es la fundación? Y sí, por ahora estamos empezando aquí, pero nosotros no pensábamos pues, en ampliarnos porque no había dinero. El primer arriendo costó 350,000 pesos. Y nosotros en esa casita con los primeros muchachos, bueno, ya se expandió, llegaron más, 17 muchachos llenaron esa casita y ya Dios nos proveyó otra casa más grande. Y bueno, se siguió el trabajo con la fundación y ya habían varias sedes aquí en Colombia, no recuerdo cuántas, pero fue en el 2016, o sea, la fundación se abrió en el 2010. 14 de diciembre del 2010 se abrió la fundación y en el 2016 Dios nos hace el llamado para pasar a Brasil. Mi esposo tenía sueños, siempre el Señor le ha hablado a través de sueños y lo ponía a soñarse con música en portugués. Y se soñó con una mujer
que le hablaba en portugués y nosotros nunca habíamos escuchado música en portugués, nunca habíamos tenido nada que ver con el portugués, pero mi esposo empezó a sentir ese llamado de parte de Dios y nos fuimos para Brasil. Se dejó encargado a otro director de lo que era la supervisión de las sedes de rescatados aquí en Colombia y nos fuimos para Brasil. Allá llegamos, gracias al Señor, bueno, llegamos con mucho entusiasmo de irnos y pasar en barco al Brasil, donde sentíamos que Dios nos había llamado. Pero llegamos allá a Tabatinga y nos faltaba un documento del niño menor, nos faltó un documento y no nos dejaron pasar. Entonces ahí nos tocaba quedarnos en Tabatinga hasta que saliera ese documento. Y entre estar esos 10 días que teníamos que esperar ahí, el Señor le coloca en el corazón a mi esposo decir, quiere almas, almas. Primero las de aquí. Aquí también hay almas. Y un hermano de la iglesia, allá que nos dio la posada, él dijo, hermano Edward, aquí hay muchas almas. Y dijo, sí, yo he sentido de parte de Dios que hay que mirar. Y nos fuimos para la selva, porque la ciudad queda al lado y lado de la carretera, selva, y nos metimos para la selva y ya estaban por cantidades drogadictos y drogadictas consumiendo, y allá el drogadicto no tiene que salir de la selva a buscar la droga a los lugares de expendio, sino que el que vende la droga les llega allá, o sea que ellos no tienen necesidad de salir de la selva para consumir. Y allá no se ven indigentes como en el centro del país, que se ven que reciclando, que sacando cosas de la basura para ir a vender. No, allá el drogadicto trabaja, ayuda a descargar los barcos que llegan, entonces ahí se ganan la platica y se van para la selva y allá les llega el que expende la droga. Y hermana Nora, allá digamos que lo impresionante es sí, la drogadicción, verlos a ellos allá, pero allá hay unos zancudos inmensos. Y ellos mientras consumen son ahí quietecitos y los zancudos los pican. Y el zancudo se llena de sangre y ya no puede volar y uno llega y eso es como un tapete de zancudos. Wow. En el suelo que han picado los muchachos. Entonces allá aparte de que la droga, pues también está la enfermedad que transmite el zancudo. No me acuerdo en este momento cómo se llama esa enfermedad, en todo caso. El dengue. El dengue. Y les da también como hepatitis. Entonces el drogadicto, pues aparte de que está drogándose allá, pues está enfermo también. Y empezamos, a buscar casa, pero sin plata para empezar el proyecto de la fundación allá en el Amazonas. Y un hombre allá, un empresario, dijo, ¿ustedes de verdad creen que esos marihuaneros cambian? Y Edward dijo, yo era peor que un marihuanero y Dios me cambió. Y dijo, pues si usted tiene la convicción de que esos marihuaneros cambian, yo los voy a ayudar. Y Dios usó a ese hombre para arrendar la casa para los hombres. Y había otra casa más pequeña, pero también casa finca. Y le dijo, ¿cuál de las dos? Y Edward dijo, ¿quiere ayudarnos? Y dijo, sí, yo quiero ayudar a ver si es verdad que esos drogadictos cambian. Y dijo, pues yo necesito las dos fincas, porque de una vez abrimos para hombres y mujeres. Y ese hombre, Dios lo usó y nos pagó el arriendo por un año de las dos fincas. Dios, y empezamos el trabajo, sí, amén, gloria al Señor Jesús. Y se empezó el trabajo, llegaban mujeres indígenas con su poco de niños, pero drogadictas, allá toman mucho lo que llaman aquí en Colombia el chamber, que es casi alcohol vivo o el aguardiente más barato, más malo, más digamos, si el aguardiente normal y es dañino, pues ese que le llaman chamber es peor porque es lo más barato.
y los maridos de ellas también drogadictos y también alcohólicos. Ese poco de niños, cada mujer llegaba con 4 o 5 niños y se empezó a hacer este trabajo tan bonito y allá estaba la cultura de peruanos, brasileros y los indígenas. Yo creo que del trabajo de Rescatados por su Sangre, esa ha sido algo, una experiencia muy, muy bonita, porque estaban todas las culturas ahí, esas 3 culturas. Y bueno, estábamos ahí trabajando cuando yo empecé a enfermarme. eh, yo no sabía qué era una hemorragia que yo sufría y yo decía, bueno, de pronto es que yo ya tengo más de 40, es que tal cosa, bueno, de pronto. Y no me puse, no fui al médico pronto. Y aunque yo ya llevaba un sangrado, pues desde acá de Colombia, de aquí el centro del país, pero no le puse mucho cuidado. Yo decía, no, el Señor me sana, el Señor me sana. Y como decía usted al principio, hermana Nora, que decía, Dios puede sanarlo a uno en un instante o puede pasarlo a uno por un proceso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Dios me permitió pasar un proceso. Yo decía, no, Dios me sana, yo muy confiada. Y tengo una hija que es enfermera y yo le contaba los síntomas que yo tenía. Mamá, no se vaya para el Brasil así, mamá, vaya primero al médico, porque ella sí tenía más o menos idea de que sí podía ser un cáncer, lo que yo tenía, pero ella nunca me lo dijo. Y ella decía, mamá, no te vaya, espere, vaya a exámenes, hágase unos exámenes antes de irse, pero no, nosotros no vamos a servirle al Señor, el Señor tiene el control de todas las cosas, el Señor me va a sanar. Y nos fuimos para allá, y allá pues ya me agravé. Eso fue, hermana Nora, algo que por más que yo quisiera describir, no podría porque es la angustia. Bueno, una mañana fue una hemorragia muy terrible que ya me tocó salir para el hospital. Me llevaron al hospital y en el Amazonas, lastimosamente, la salud es algo, el sistema de salud es algo muy, eh, muy, ¿cómo se dice, hermana Nora? No sé, no encuentro la palabra. Como muy escaso, muy de recursos. De recursos muy escasos, muy, muy escasos. Y bueno, había un médico, ya un señor, y me hizo un examen y me dijo, con la experiencia que yo tengo, esto es mejor que arregle los chiritos y se vaya para Bogotá, porque esto es algo grave. Y al otro día llegó otra vez y me encontró ahí y me dijo, arregle sus chiros y váyase para el centro del país porque esto es algo grave. Y yo tenía del CISBEN, lo que da el gobierno acá. Y dijo, ese sistema que usted tiene de salud, eso no le paga ni un tinto acá. Y usted necesita es un avión, una ambulancia, porque usted tiene cáncer. Y yo quedé como si a mí me hubieran, no sé, yo no puedo explicar cuando le dicen a usted así, es que usted tiene cáncer, eso es como si le dijeran, usted se va a morir. Y yo pensaba en mis niños, mi niña tenía 7 años, mi niño tenía 5 y medio, cumplir los 6, y yo decía, no, mis niños tan pequeños, Señor. Aparte de eso, uno tiene una información del cáncer, uno ya se ve calvo, uno ya se ve sufriendo. Mi abuelita de hecho murió de cáncer, y yo me acuerdo que aunque yo estaba muy niña, yo me acuerdo que los gritos que ella pegaba del dolor, yo me acuerdo de eso y yo decía, Dios mío, y él, o sea, es un terror, es un miedo a muchas cosas. Y yo decía, pero usted está seguro, doctor, y decía, sí, yo estoy seguro, lo que pasa es que yo no le puedo hacer un documento donde yo le diga que tiene cáncer hasta que usted se haga una biopsia y salga el resultado de la biopsia, pero lo más seguro es que le va a salir un cáncer. Y ese cáncer lleva por ahí unos 5 años ahí. Wow, bastante. Entonces, claro, me están diciendo que tengo cáncer y no solamente que estoy empezando cáncer, sino que es que ya llevo 5 años con cáncer, o sea que yo ya estoy a punto de morirme. Y yo le decía a Edward, haga lo que sea. No, nosotros no teníamos, hermana, nosotros no, económicamente
el Señor nunca nos ha dejado, pues no voy a ser desagradecida, no. Pero para algo que yo necesitaba urgente era que me sacaran en un avión de allá, porque no hay otra forma de salir del Amazonas, solo en avión o en un barco a salir al Putumayo, limitando con el Ecuador, que eso se demora como 15 o 20 días en un barco. Y yo decía, no, Dios mío, yo me voy a morir aquí, Edward, no me deje morir aquí, reúna a todos los directores, yo le proponía, reúna a todos los directores y que entre todos hoy cojan para que me saquen de aquí, para que me lleven a un hospital de un tercer nivel, donde el médico de acá nos dice que nos tenemos que ir. Y bueno, no, eso era imposible porque todas las sedes de rescatados las sostiene el Señor, pero nos sostiene como de un día a día. Ningún director tiene, digamos, la economía para decir, Manuel Eduardo, sí, vamos no, la fundación la sostiene el Señor, pero ahí, como probándonos la fe cada día. Y bueno, yo me volteaba para el rincón de esa cama a llorar y a llorar, a escuchar unas canciones que me inyectaban fe, pero yo lloraba, yo decía, Señor, no, yo no, no, Dios mío, mis hijos, Señor. Bueno, al cabo del tiempo, el Señor me permitió ya salir, me dieron salida al hospital y ya pues pude venirme en un avión normal y llegamos a Bogotá, empecé ese proceso y mi esposo viviendo en la otra parte con mis hijos. Nosotros siempre, desde que abrimos la fundación, dejábamos lo poquito o mucho que tuviéramos de trasteo, lo dejábamos. Y él me decía, no, amor, vámonos, dejémosle esto al director que le vamos a dejar la sede, vámonos, dejemos todo. Y yo, ay, no, mi lavadora, mi licuadora, mi olla. Pero cuando, bueno, nos fuimos para el Amazonas, pues lógico que no nos podíamos llevar nada de eso. Y allá mi esposo aprendió que una lavadora sí hace falta. Allá le tocó a él lavar la ropa de los niños, despacharlos al colegio. Y no, él dice, no, yo parecía una mujer, yo pasaba por un almacén donde vendían lavadoras y me quedaba mirando esa lavadora con ganas de tener una. Y bueno, él se quedó allá viviendo la otra parte, la fundación recién abierta, ya muchos muchachos, porque la fundación llegaron muchos muchachos, muchas mujeres, aunque era parte de las casas, pero pues él estaba pendiente de ambas. Y mi esposo, antes de llegar a la fundación, él dice que se sentaba antes de llegar y lloraba y lloraba y lloraba, pues de saber que su esposa está acá luchando con un cáncer y él está allá con los niños, más la fundación, que son hombres que no han puesto la mirada en el Señor, tienen la mirada en su líder, que es lo que su líder le diga. Entonces, él tenía que llorar antes de llegar a la fundación. En la casa no lloraba por los niños y en la fundación no podía llorar porque habían otras almitas, hombres que apenas estaban recién conociendo al Señor. Entonces él dice que él lloraba y lloraba antes de llegar a la fundación y se desahogaba en el Señor y luego iba a inyectarles fe a los muchachos y a las mujeres que estaban conociendo al Señor. Y fue algo muy bonito porque en medio de la prueba, Edward le sirvió al Señor allá, en medio de la prueba estaba acá también, luchando contra todo lo que me decían, cada examen era negativo, cada resultado de exámenes eran negativos. Una mañana fui ya donde me iban a leer los exámenes que sacan como en un CD, lo ponen en un computador para leerlos. Y estaba la doctora como con unas alumnas de la universidad y les decía, mire, es como este caso de esta señora y delante de mí, yo estaba ahí sentada y ella explicándoles. Y decía, mire, este caso, miren acá. Y le señalaba la pantalla del computador. Y decía, miren acá, esta señora, lo que le van a hacer, el tratamiento que le van a hacer, lo van a hacer por protocolo, pero no porque ella tenga una solución. La única solución real para ella sería que la partieran a la mitad, porque está invadida de cáncer, la matriz, el colon, ella está invadida, a ella ya no se le puede hacer una cirugía.
porque mi hija que es enfermera, ella decía, no, mamá, un cáncer en la matriz, se puede sacar la matriz y ya, se saca la matriz y listo, pero cuando hacen todos los exámenes, cuando se dan cuenta que el tumor está muy grande, que ya no se puede operar, que ya hay otros órganos comprometidos. Entonces, yo me quedo, hermana, yo quedé como decimos aquí en Colombia, de recoger con cuchara. Yo quedé, después de decir que todo lo que me iban a hacer, que quimioterapias, ya me habían dicho que me iban a hacer quimioterapias, que me iban a hacer radioterapias, braquiterapias, y yo saber que todo eso me lo iban a hacer solo por cumplir un protocolo. Yo decía, no, ¿y para qué me van a hacer todo eso? Si siempre, o sea, no va a haber un resultado favorable. Y yo decía, no, yo no tengo solución, y me pongo a llorar, y bueno, y salgo de ahí, no hay una cafetería con la hermana que me acompañaba en este proceso. Y yo decía, hermana, yo no tengo solución, porque mi esperanza, hermanas, porque una cosa es cuando todo está bien, cuando todo está bien, la fe, eso está, dicen los muchachos de la fundación, la moral está alta y como a 100.000 metros de altura. La fe, cuando todo está bien, eso es mejor dicho, pero cuando todo está mal, la fe se ve golpeada. Se ve golpeada cuando escuchamos lo que dice un médico. Entonces mi esperanza estaba en la quimioterapia, mi esperanza estaba en la radioterapia, en el proceso, en el tratamiento, mi esperanza estaba en que dijeran, no, con esto y ya usted ya sale de esto, esa era mi esperanza, porque claro, yo tengo a Dios y en ese momento yo le creía a Dios, pero la fe se debilita. Sí. Se debilita en esos momentos tan duros. Y yo quedé, no, yo dije, no, yo no tengo solución, hermana Yolanda, yo no tengo, para mí no hay solución. Y estábamos ahí tomando algo cuando están en las noticias de Caracol, que la pasan aquí a las 6:30 de la mañana, y yo estoy ahí cuando escucho las noticias, dicen la drogadicción, qué tal cosa, hablando de la droga en Colombia, cómo ha avanzado, cómo tantos adolescentes están en las drogas, y estaban grabando cada parte de Pereira, de donde yo iba a buscar a Edward en las ollas, bueno, los lugares de consumo que llamamos aquí en Colombia, y yo, cada lugar, esos puentes donde encontraba yo a Edward fritando gordos, carne gorda, ya verde, podrida, y yo lo encontraba fritando esos gordos para comérselos, y cada lugar donde yo buscaba a Edward lo iban pasando en las noticias y hablaban de la drogadicción. Y dice, pero aquí en Pereira ha llegado una institución, y empiezan a hablar de rescatados por su sangre en la televisión, en las noticias, y yo volteo a mirar y claro, están entrevistando a un director que yo lo vi llegar indigente, que ahora ya es director y en este momento es el vicepresidente de la fundación. Y yo decía, Señor, perdóname, en esa cafetería, sin importarme la gente, nada, yo decía, Señor, perdóname, porque estoy dudando de ti, porque estoy dudando si el mismo que restauró a mi esposo, el que ha hecho tanto y que ha restaurado tantos drogadictos aquí en Colombia y está restaurando gente allá en Brasil, ¿por qué yo voy a dudar de ti, Señor? Perdóname. Y me tiré de rodillas y yo, Señor, perdóname. Eso fue como, ver esa noticia fue como una inyección de que venga, ¿qué le pasa? Es que usted se le olvida quién es su Dios. Y yo retomé fuerzas y seguimos el proceso muy duro, hermana Nora, muy duro, porque la fe es como usted decía al principio. Dios la puso a que usted diera inicio a este programa así. Yo pensaba, Señor, no, yo no quiero quimioterapias, yo no quiero ningún tratamiento, yo quiero que usted sea el que me sane para que toda la gloria sea para usted. Pero como el Señor lo conoce allá en lo más íntimo del corazón del ser humano, el Señor conoció que lo que yo tenía era miedo de que me hicieran todo eso. El Señor conoció que era miedo, no que yo quisiera, pues, aunque eso era lo que yo sentía, pero en lo más íntimo del corazón que el Señor lo escudriña, sí sabía que yo tenía era miedo.
Ujú. Y el Señor me permitió pasar por todo ese proceso, hermana, de quimioterapias. Pero antes de las quimioterapias, una noche yo salí del culto, llegué a la casa con mis niñas, con mi niño, y una hemorragia impresionante, impresionante, peor que la que había tenido en el Amazonas. Eso era horrible. Llamamos a una hermana porque yo estaba sola, Edward estaba en Pereira esa vez y yo estaba en Ibagué, Tolima, como a 4 horas de distancia. Entonces llamamos a una hermana, llegaron en un taxi, me recogieron, me llevaron al hospital y esa noche el médico salió y le dijo a la hermana que me acompañó, que se llama Paola, dijo, Paolita, vea, esta señora de esta noche no pasa. Si tiene esposo, llámelo, si tienen hijos, llámelo, a que se despidan de ella porque esta señora no pasa esta noche, esta señora está botando mucha sangre, no le hemos podido parar la hemorragia, ella tiene un cáncer muy avanzado, ella no tiene solución, ella esta noche se va. Llamen a la familia que tenga por acá cerca para que se despidan. Llamaron a mi esposo que viajara desde Pereira, mi niña en ese tiempo era adolescente y estaba hermana Nora en esa adolescencia de no querer nada con el evangelio, de todo fastidiarle todo lo de la iglesia. Hermana, y cuando sale Paola y le dice, no, Jennifer, su mamá está muy mal, el médico dice que es solo un milagro. Y esa niña fue y se tiró al patio de esa clínica a la raíz de un árbol y le suplicó al Señor, Señor, no permita que ella se vaya sin vernos a nosotras, sirviéndote como ella quiere vernos. Y a veces pasamos por procesos tan difíciles, tan duros, y no entendemos nada. Y ese día mi hija adolescente le entregó la vida al Señor. Ahí en la raíz de ese árbol de esa clínica le entregó la vida al Señor. Y al otro día yo amanecí viva, yo le decía al Señor, Señor, como dijo Ana en el cántico, usted es el que da vida y usted es el que mata. Usted es el que tiene la última palabra, no un médico, sino usted, mi Señor, usted. Y al otro día yo viva y el enfermero que me había atendido en la noche al lado del doctor decía, mire, a mí no me corresponde este pasillo, pero yo paso por este pasillo solo por verla a usted. Es que esto es un milagro, esto es un milagro, usted es un milagro porque usted no era para que estuviera vivo. Duré 8 días hospitalizada ahí en esa clínica donde tampoco pues hacían nada referente al cáncer y me dieron salida a los 8 días. Mi esposo se fue para la Dominical el domingo y mientras él se fue para la Dominical yo volví y me agravé el domingo. Y ya llegó mi esposo en ese carro, me sacó, me llevó otra vez para un hospital. Ahí sí me remitieron en una ambulancia para otro hospital. Perdí muchísima sangre, tanta sangre que ya las piernas no me respondían. Yo sentía que yo me desmayaba, pero las piernas eran un dolor impresionante, como si me las estuvieran partiendo. Y ahí ya de ese hospital ya me remitieron para Bogotá y ya empecé ese proceso tan largo y tan duro que fue separarme de mis hijos, estar hospitalizada, luego empezar ya quimioterapias. Yo le decía, Señor, yo no quiero quedar calva, Señor. Ay, Señor, mi cabello. O sea, entre tantas cosas que le preocupan a uno y tal vez pueda alguien decir, bueno, eso es una pequeñez. Él si queda calva o no queda calva, pues con tal de que Dios la sane o que el médico pueda hacer algo. Pero estar en los zapatos de una persona con cáncer es muy duro estar ahí, muy duro. Y yo decía, no, ya me van a empezar las quimioterapias, mi cabello. Y bueno, al tercer día de ya haber hecho la quimioterapia vienen las consecuencias, la reacción del cuerpo, que eso es algo terrible, terrible, el vómito, todo por lo que uno tiene que pasar después de esas quimioterapias. Y apenas se está recuperando de eso y ya llegó la cita para hacerle la otra. Y ya cuando me iban a hacer, a mí me hicieron 6 quimioterapias.
y cuando iba en la cuarta me dijeron que no me podían seguir haciendo quimioterapias porque tenía un riñón muy acabado. Y como ese químico es tan fuerte, acaba de destruir el riñón. Y decía, es que si vemos que el riñón sigue reaccionando tan mal, no se le puede seguir haciendo las quimioterapias. Y no, yo era, ore al Señor, y me mandé a hacer el examen del riñón que me saliera particular, lo mandamos a hacer para poder tener el resultado antes de la quimioterapia. Y yo decía, Señor, que este examen salga bien. Y cuando lo presenté a la enfermera, yo le dije, mire, señorita, es que el médico me mandó esta orden. Sí, el riñón está muy mal, no me pueden hacer esa quimioterapia. Y dijo, ¿cuál riñón? Y revisó, hermana, y dijo, ¿cuál riñón? Esos riñones están perfectos. Gloria a Dios. Perfectos. Y yo dije, no, el Señor aún sigue conmigo. Y me hicieron todas las quimioterapias y, hermana, a mí no se me cayó el cabello. Eso fue algo porque ese cáncer ya estaba tan avanzado, que ya estaba en la etapa terminal. Y a mí me deberían haber hecho la quimioterapia, que es el líquido rojo, que es el que tumba el cabello. Pero cuando se hizo la primera junta médica, esa era la que me iban a hacer. Cuando luego hizo la segunda junta médica para saber, y bueno, todo lo que ellos hablan ahí reunidos, y cuando miraron el computador, dijo el doctor que estaba mirando el computador, dijo, pero vengan, acérquense, es que mire, esto está muy extraño porque el cáncer va avanzando, pero mire, esto se retrocedió, de 5 está en 1. Ay, gloria a Dios. Y los médicos decían, oiga, pero qué raro. Y yo le decía, no es raro, es el Señor Jesucristo, es mi Dios que escuchó mi clamor. Y me hicieron la quimioterapia con el líquido blanco, que es como si apenas estuviera empezando el cáncer. Wow. Y no se me cayó el cabello, gracias al Señor. Me mandaron a hacer una colondoscopia porque el colon estaba súper mal, hasta me habían dicho que me iban a poner esa bolsita que le ponen a uno allí. Y yo decía, Dios mío, no, Señor, yo no soportaría eso. Porque por más que el aseo y todo eso, yo no, Señor, hermana, el Señor no me permitió pasar por nada de eso. Ay, gloria a Dios. Nada de lo que yo temía, el Señor lo permitió. Ni se me cayó el cabello, ni me hicieron esta cirugía del colon, nada, hermana, el Señor metió su mano. Y aunque cada vez que yo iba, cada cita con los médicos era algo, todo era negativo. Pero ya cuando tenían que resolver y mirar qué quimioterapia me iban a hacer, ahí fue cuando el Señor mostró en ese computador que Dios había hecho retroceder ese cáncer. Dios lo hizo retroceder. Y el Señor metió su mano, me permitió pasar todo ese proceso, hermana Nora, todo. No omitió ninguno. Todo, braquiterapias, todo, quimioterapias, radioterapias. Muy mal, hermana, porque una cosa es uno contar, pero cada vez que iba al hospital, el fastidio que uno le coge a algunas cosas es como peor que un embarazo, peor. El solo colocarme esa batola de esa tela quirúrgica, el olor a esa tela quirúrgica me ponía ya para vomitarme, todo, yo le cogí fastidio a las sábanas del hospital, mi esposo no se podía echar loción para ir a visitarme porque ya me tenía vomitando, fue muy duro el proceso, pero el Señor Jesucristo ahí estaba conmigo, ahí estaba, me dio la oportunidad de evangelizar más personas allá dentro del cancerológico, decirle a las mujeres que había un Dios, que así nos muriéramos, pero que había un Dios que salvaba el alma, que estaba más interesado en el alma que en este cuerpo. Había un hermano desesperado también por el cáncer y me decía, hermana, y yo le decía, hermano, entre toda la gente que está aquí en el cancerológico, usted y yo somos diferentes, porque nosotros conocemos a Dios. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero el anhelo de uno es vivir. ¿Sí? Y estamos seguros que algún día nos vamos a morir,
pero el anhelo de uno en esos momentos de enfermedad es que Dios lo sane. Y Dios me sanó, Dios metió su mano, Dios me ha ayudado, Dios, no, hermana, es que, pero es las maravillas que hace el Señor, hermana, eso es algo que, hermana, mire, esto es tan bonito, este programa, desde que usted me llamó, la he seguido, ya me he visto los testimonios y le aumentan a uno tanto la fe, hermana, tanto, los que tenemos hijos que de pronto no son convertidos, ver el testimonio de la hermana Daniela Rodríguez, escuchar el testimonio del pastor Freddy Castro, y uno dice, uy, no, Dios mío, es que los propósitos del Señor, esos son incontables, aunque uno se quisiera como contar todo sin omitir detalle, no podría uno contar todas las maravillas del Señor. Gracias por ese increíble testimonio suyo de sanidad divina. Y Dios la dejó pasar por ese proceso, pero al final salió en victoria. Pasó ese proceso, Dios la estaba probando y en medio de ese proceso, hermana Luz, me gustó ese detalle que usted dijo, que no se le cayó el cabello. El mayor miedo de una persona cuando está en un proceso de cáncer es perder su cabello. Es perder su cabello. Y Dios en medio de ese detalle que uno a veces lo ve tan simple, pero no es simple. No es simple. Perder el cabello es difícil. Pero Dios le concedió ese pequeñito detalle, esa pequeña petición en medio de esa prueba. Gracias, hermana Luz, por haberse dejado usar por el Señor Jesús, por contar su testimonio y nos vemos la próxima semana con otro testimonio de sanidad divina. El Señor Jesús les bendiga. Amén, hermana Nora. Para mí es una bendición, porque yo le decía al Señor, Señor, si usted me sana, yo no me estaré callada, Señor. Donde me den la oportunidad, donde yo vaya con él y me pasen así a dar un saludo, yo tengo que contar que hay un Dios que también sana, que liberta, que restaura un drogadicto, que restaura un alcohólico, pero que también sana, que es el mismo, el que habla la Biblia, es el mismo. Él sigue siendo el mismo. Amén, amén, gloria a Dios. Nos vemos la próxima semana y el Señor Jesús les bendiga. Amén, hermanos. El Señor Jesús les bendiga.